Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a reaccionar a lo que fue ese partido, a ese super partido de, como le dicen, de powerhouses entre dos selecciones que obviamente juegan muy bien al fútbol, como son la selección de Países Bajos y la selección de Suecia. Bueno, un duelo que obviamente tuvo nada más y nada menos que 5 goles, sí, o bueno, 6 goles en total, pero 5 goles en este caso de Países Bajos, como le quieren llamar algunos, bueno, como se conoce históricamente como la naranja mecánica. Y bueno, obviamente que Suecia por momentos desplegó, o sea, digo yo que desplegó lo mejor que tenía, pero bueno, no fue suficiente ante, ante un conjunto de Países Bajos que estaba empoderado en sacar sí o sí un buen marcador, o en este caso sacar la victoria. Eh, y bueno, vamos a reaccionar aquí como digo, a la pizarra. Bueno, aquí tenemos, sí, aquí tenemos el conjunto de Países Bajos, o Netherlands, como se le conoce. Bueno, aquí en portería tenemos a Marvel Brogen. En los laterales tenemos a Denzel Dumfries, el jugador del Inter de Milán. Supuestamente traspasado, o bueno, será traspasado en este caso, lo que hablan al conjunto del Real Madrid, pero bueno, esa ya es otra historia. Como digo, laterales Denzel Dumfries, Mickey Van de Ven, el del Tottenham, eh, en este caso los centrales con Virgil van Dijk, la leyenda de Liverpool, Jean Paul, Jean Paul Heke. Eh, Tenemos aquí, bueno, en los medios, en este caso con el jugador del Barcelona, y que tuvo un gran partido como fue Frankie de Jong, Ryan Gravenberch, el del Liverpool, y bueno, Tinaji Reinders, el del Manchester City. Y bueno, arriba los de ataque, y vaya partido que tuvo, sobre todo el jugador del Liverpool, perdón, del Ajax, Brian Brobby, Daniel Maher y Cody Gakpo del Liverpool. Bueno, con este 4-3-3 tenemos eh, el conjunto, en este caso con el que sale, en este caso eh, Ronald Koeman. Y bueno, obviamente aquí tenemos el conjunto de Sweden o Suecia, en este caso con, bueno, Christopher, eh, con Christopher eh, Norfeld en portería, en este caso los centrales, tenemos aquí, bueno, Christopher Norfeld en portería, centrales en este caso con Victor Lindelof, el ex Manchester United y actual jugador y campeón con el Aston Villa, Gustav Lafnor, eh, Gustav Lagerbielke, Victor Lindelof, Gustav Lagerbielke, en Isaac Yem, línea de 3, bueno, arriba en este caso con arriba en este caso con Benjamin Nugram, número 10, el que llevaba en este caso la mágica en el conjunto de Suecia. Línea de 3 en este caso con, bueno, Yacine Ayari, uno de los que también, bueno, tuvo un gran partido, el número 18, Gabriel Gugner, Gabriel Gugman, Jesper Karlström, y bueno, el conocido jugador de la Premier League del Newcastle United, como es Alexander Isaac, ¿verdad? Eh, y bueno, obviamente arriba en este caso con Víctor Yorques, y me faltó alguien,
perdón, exacto, Yacine Ayari, Gabriel Gagman, Jesper Karlsson y, perdón, este es Alexander Bernhardsson, el número 21. Y bueno, y obviamente con los de ataque, tanto con el jugador del Arsenal como el jugador del Newcastle, como son Víctor Yorkes y Alexander Isaac, como son, exacto, en ese doble pivote, con ese doble 9, básicamente un 3-4-2, perdón, básicamente un 3-5-2, o aquí como se muestra un 3-1-4-2. Se puede ver como, bueno, indiferentemente de cómo se vea o como aparece aquí, bueno, obviamente el conjunto de Graham Potter saldría sobre todo con una propuesta ofensiva, sí, pero más que todo, o sea, bueno, digamos a través de a nivel más vertical, con pases directos. El conjunto en este caso de Países Bajos, si bien es cierto que salió con una propuesta ofensiva, eh, bueno, obviamente tocando y saliendo con más pases de atrás, aunque no siempre fue así, porque de hecho, o sea, si uno ve la propuesta de pases, estoy hablando en las aproximaciones, lo veremos también en los goles, pero sobre todo en las aproximaciones, ambos conjuntos promediaban, o sea, promediaban un conjunto de 9 de 3 a 9 y 12 pases, en el sentido de que, o sea, cuanto mucho, o sea, se tardaban en llegar a portería, o sea, el conjunto de pases que muchas veces terminaba llegando en, en este caso a portería contraria era máximo de 12 pases. Muchas veces, por lo menos tanto Suecia como Países Bajos se plantaban en campo contrario en menos de en 3 o 4 pases. Y ya, bueno, obviamente más allá de que terminara el gol, pues es ese juego directo y ultraofensivo que ambas selecciones intentaban mostrar. Y bueno, y por momentos lo desplegarían y obviamente lo llevarían al marcador, sobre todo Países Bajos. Eh, pero bueno, quiero recalcar en este caso para Países Bajos la gran labor de Frankie de Jong, bueno, obviamente construyendo, llevando, ¿cómo se dice?, el timón y bueno, manejando los tiempos y bueno, realmente, como alguna vez decía Guardiola, no se necesita, los mejores jugadores no necesariamente son los que corren, sino los que saben estar en el lugar donde deben estar y realmente Frankie pues recuperó, jugó bien, sobre todo con la visión panorámica, pues bien, bueno, bien, eh, bien clara, bien, eh, muy buen juego, o sea, desplegado en este caso por el jugador del Barcelona. Y bueno, y obviamente también, bueno, recalcar también, bueno, eh, el buen partido de Virgin también en defensa, el buen partido de Denzel Dumfries en el lateral, que estuvo imperial, sobre todo en sus acometidas en ofensiva, pero también en defensiva. Defensivamente hablando, me refiero de él, es que viene, sobre todo de Dumfries, es que viene de sus botas, es que viene el segundo gol. Ya había visto el partido, pero quise verlo otra vez para tomar ciertas notas y de verdad que bueno, Dumfries estuvo muy bien sobre ese carril derecho. Como digo, sobre él es que llegan o se generan gran parte también de, bueno, de las acometidas y sobre todo de él viene la asistencia, creo que para el segundo, eh, creo que para el primer gol, exacto. Y bueno, obviamente también recalcar la labor de, bueno, de Daniel, eh, exacto, Daniel, perdón, Brian Bowie, que estuvo, bueno, el número 19, eh, el que en teoría juega en esa posición de 9 de,
en ese centro sí, de centro delantero, pues de verdad que estuvo muy bien. Me gustó mucho su trabajo, o sea, de fijar a los centrales. También muchas de las pelotas que venían, pues em, él la fijaba y rápidamente jugaba en- con el que venía de atrás. O sea, un buen socio en todo momento, indiferentemente quién sea que viniera, ya sea que viniera, en el caso de Brian Brobin, no importa que viniera Daniel, eh, exacto, no importa que viniera Daniel Malen o Cody Gakpo por izquierda, o incluso Tina Rangers, que jugaba mucho en el medio, o sea, básicamente como un segundo atacante o atacantes de segunda línea. Muchas veces Brobin, bueno, bajaba el balón a Rangers o a Daniel Malen o a Cody Gakpo, o sea, básicamente permitiendo, como digo, hacer esa referencia en ataque para que los defensas, pues, y sobre todo bajando esa pelota sobre todo de primera, pudiesen llegar los de segunda línea y, bueno, eh, sean ofensivamente peligrosos para el conjunto de Países Bajos, que obviamente, bueno, aprovecharían y vaya de qué manera el día y el partido. Un conjunto de Suecia, quisiera recalcar en el caso del conjunto de Suecia que me gustó, bueno, sobre todo mucho Yasin Ayari, uno de los jóvenes, pero no por eso, o sea, eh, probablemente de los jóvenes con mayor talento en el campeonato, pero también en este caso de la selección de Suecia. Creo que tanto Yasin como también he visto tanto Yasin como Víctor Yorques. Y bueno, también, ¿por qué no? Voy a poner de tercero a Alexander a Isaac en ese tercer podio. Básicamente eran los que movían la pelota y los que ante la ofensiva y la presión de Países Bajos pues lograban salir incluso tal vez en menos toques que Países Bajos. Bueno, otra cosa es que también le faltó la efectividad, pero bueno, eh, las remates que tuvo Yacine Ayari, muy bien desde fuera del área, pelotas que bueno, que no pasan muy lejos, no pasaban muy lejos de la arquería. Víctor Jorges también me gustó mucho jugando de primera con Isaac y a Isaac también buscándolo mucho en en esas pequeñas asociaciones. Eh, y bueno, obviamente, como digo, bien remarcado, más allá de que y incluso una Suecia que incluso en los últimos minutos pues nunca dejó de buscarlo, más allá de que la efectividad no lo acompañó de su lado. Pero bueno, vamos a la cronología rápidamente. Eh, como, era, como digo, obviamente en el primer gol tenemos una consecución de por lo menos de unos 12 pases. Todo inicia desde atrás, bueno, desde los pies tanto de eh, Virgin como también de Frankie de Jong, retrasado ahí en posición como un tercer central a veces. Bueno, obviamente toca y bueno, la pelota llega, en este caso, la pelota termina introduciéndola, en este caso Broby, que bueno, que obviamente a su vez viene a pase si no me equivoco, del lateral derecho de Dumfries y bueno, una jugada que bueno, que a puro ritmo, a un solo toque, pues bueno, termina marcando Países Bajos el primer gol. El segundo gol llegaría también de Cody Gakpo, con una consecución de pases también, por lo menos de 9. En el segundo gol, exacto, serían 9 pases, 3 menos que el primero, desde que empieza. Estoy contando desde que empieza a rodar el balón, o sea, eh, desde que empieza a rodar el balón de una acción que termina a otra que empieza, cuando ya sea que se saque de banda o la pelota que está parada y se vuelve a retomar o se vuelve a reanudar el juego. Bueno, como digo, el segundo gol, habíamos dicho que el primero tenía 12 pases, el segundo tuvo 9 pases contados, o sea, eh, increíble, o sea, un conjunto de Países Bajos que siempre iba hacia arriba. Lo mismo también que Suecia, pero obviamente, como digo,
la efectividad y por supuesto, como digo, me gustó mucho el partido de Dumfries también, que es fundamental para el segundo gol, sobre todo en cuando mete ese balón ya filtrado para la llegada, en este caso de Cody Gakpo, que casi la pellizca y la termina metiendo, casi la termina metiendo el bueno exacto, casi la termina pellizcando el bueno de Broby, que por cierto, Broby tuvo dos goles, por supuesto, pero que estuvo a punto de meter el tercero y claro, no pudo pellizcar esa tercera que digo de a pase de Dumfries, que pero termina llegando Capo en el otro costado. Bueno, también el supergolazo también eh, Países Bajos, que bueno, que mostraba todas las facetas de juego, ya sea en construcción, ralentizando un poco a veces por momentos metiéndole frialdad, o metiéndole tranquilidad, por así decirlo, ante una Suecia pues conmocionada, que indiferentemente de que marcara o no marcara, pues buscaba el marcador continuamente, incluso tal vez un poco más en desesperación, ya viéndose por debajo en el marcador. Pero bueno, obviamente, como digo, Países Bajos manejando todos los registros en defensa, también cuando tenía que ralentizar y mover un poco más la pelota, la movía. Eh, y no porque necesariamente lo necesitaba, sino como parte de su identidad también para, eh, obviamente, hacer de que Suecia, pues, eh, es verdad que Suecia apostaba más a un contraataque, Países Bajos pues utilizó, como digo, todos los registros, ya sea en construcción de jugada, haciendo uso de más pases, o simplemente, bueno, también en contraataque eran mortales, sobre todo con Cody Gakpo, eh, en, esa en esa última, creo que para el cuarto gol que tiene, que también que creo que para el cuarto gol son, ¿cuántos toques? Creo que son tres toques nada más, para el cuarto gol, en una recuperación que tiene, creo que no sé si es Mickey Van de Ven o bueno, total, recuperan, y en tres toques, pues bueno, obviamente Países Bajos se posiciona en campo contrario y bueno, Gapo da la estocada final bueno, no da la estocada final, él es el que mete el cuarto gol pero que digo que define muy bien, incluso haciendo y dejando al defensa comer un poco de tierra, y bueno, y después definiendo el lado derecho del arquero, en este caso sueco, la portería sueca. Y bueno, obviamente el último gol lo metería Somerville, haciendo el gesto de bueno, de a dormir, de que esto ya se acabó. Y bueno, obviamente también en el quinto gol, no sé, creo que también lo mismo, creo que en, en cinco creo que son siete pases incluso, o sea, el último gol, que bueno, que obviamente Somerville también eh, pues abre, dispara y bueno, define muy bien. También un Somerville desde la entrada, y creo que lo leyó muy bien eh, Ronald Koeman, que de su entrada pues el equipo en vez de aflojar necesitaba un poquito más de dinamismo, sin perder el control de la pelota, lo cual así fue con las entradas en este caso de... Sí, bueno, más allá de que entraría obviamente también Memphis Depay, salía en este caso Frankie de Jong y Teenage Rangers, entrarían Gapo y... ¿Quién más? Exacto, entraría Memphis Depay, Till, Nolan, el que quiero recalcar, o los dos que quiero recalcar, que son Coffee Miners y Somerville, que, como digo, entraron en esa frescura y en ese dinamismo que estaba pidiendo Kuman, sin perder obviamente, eh, como digo, el dominio del balón, incluso jugando un poco más directo de lo que pudieron haber jugado en la primera y gran parte de la segunda parte. Bueno, total, una función y una claridad de juego, y por supuesto una elegancia en todo sentido, en todas las facetas de juego del conjunto eh, holandés, o en este caso el conjunto de Países Bajos, que bueno, que obviamente redondea una gran victoria,
habiendo empatado contra Japón, que por cierto se está jugando ahora mismo ese juego contra Túnez, si no me equivoco. Y bueno, por parte de una Suecia que es verdad que con la entrada de Langa le dio un poquito más de desequilibrio, pero también vamos a llamarlo efectividad en ese juego directo que estaba tratando de hacer Suecia durante un buen tiempo del partido, pero no tenía efectividad. Hay que decir de que tuvieron varias ocasiones también, como por lo menos para ponerse uno o dos goles por delante también. Hay una ocasión que también termina anulando el árbitro, creo que en la primera parte, en el que, si no me equivoco, el que remata, eh, creo que es el Anger Belkin, el que termina rematando el número 19 en un balón parado que terminan poniendo en campo contrario, en este caso en territorio de Países Bajos. Bueno, él remata de cabeza, la pelota termina introduciéndose, pero obviamente el árbitro Michael Oliver, el inglés, lo termina anulando por un supuesto fuera de juego milimétrico que de verdad que un fuera de juego muy fino. Tuvieron que haberla visto muy bien y seguramente con el semiautomático se habrá dictado que así fue, pero bueno, o sea, de ahí, bueno, obviamente Suecia tendría un par como digo, con eh, Alexander Isaac, el de Newcastle, o Victor York, con un par de remates muy buenos, o sea, la que tuvo y que obviamente repelería, o en este caso detendría el portero sueco. Y bueno, y si no era York en el disparo, era Asari. eh, a- ¿Lo dije bien? Sí, exacto. El bueno de... Ah, perdón, eh, a Yari. eh, y bueno, o sea, y bueno, y obviamente si Víctor no estaba, como digo, si no era en York, si no era en el remate, era en el en esa asociación de juego, en el pase directo, buscando siempre a sus principales socios como era el bueno de Alexander y Ayari. Bueno, al final es un conjunto sueco que venía precisamente de golear 5-1 y bueno, y se va goleado 5-1. Bueno, cosas de fútbol, puede pasar obviamente, pero obviamente los que estarán más felices son Japón y Túnez que están jugando ahora mismo. Y por supuesto, una victoria sobre todo de Japón pues complicaría mucho eh, a Suecia, que no digo que se pueda clasificar en el tercero, pero siempre es mucho mejor hacerlo desde el primero y el segundo que mirar desde la tercera posición. Y bueno, obviamente, como digo, un conjunto de Suecia que, como digo, desde la entrada de Elanga, pues terminaría metiendo ese gol, una jugada, creo que en esa jugada de Elanga, eh, en el descuento exacto, en el 58, para el 4-1 solamente habían 9 pases, o sea, y eso marca una tendencia, una estadística, que ambos conjuntos intentaron jugar en la cantidad de pases, eh, o sea, en la menos cantidad de pases posible. O sea, yo le conté tanto a Holanda que a veces llegando al área, y vuelvo y repito, a veces llegaban en 3, 9 o incluso lo máximo, mínimo eran 12 pases. Lo mismo intentaba hacer el conjunto sueco, o sea, intentando llegar rápido y siendo reactivo, llegando a portería rival. Pero bueno, como digo, un conjunto sueco que tendría que medirse, si no me equivoco, contra la selección de Japón. Y bueno, y un Japón que ahorita está jugando contra Túnez, y su próximo juego pues será obviamente contra... eh, exacto, el próximo juego de Japón será contra Suecia, por lo que es lo mismo, Suecia tendrá que jugar contra Japón. Y bueno, y obviamente después Túnez contra Países Bajos, que ya matemáticamente está prácticamente en la siguiente ronda. Aunque claro, obviamente todavía tiene 4 puntos, y tiene que terminar de finiquitar el trabajo, como dicen.
Pero bueno, hasta aquí mi resumen, mi análisis de lo que fue ese Países Bajos 5, Suecia 1. Y nada, bueno, un saludo chicos, cuídense y bueno, ya reaccionaremos y hablaremos un poquito de otros partidos también. Bueno,